Mis amigos, una vez más bienvenidos a este su programa internacional Temas de Reflexión. Les recuerdo que este es un programa que llega a ustedes como una fina cortesía de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y un grupo de amigos de la comunidad. Una pregunta que con cierta frecuencia nos llega a este programa es acerca de los santos y el proceso de la canonización. ¿Quiénes son los santos? ¿Dónde están los santos? ¿Se pueden comunicar con nosotros los que ahora mismo estamos vivos? Por otra parte, ¿puede una iglesia o puede un jerarca eclesiástico tener toda la autoridad para declarar santo a una persona? Mis amigos, hoy, con la ayuda de Dios y la autoridad de la Biblia, quiero responderles en este programa todas estas preguntas. Y por supuesto, al terminar, ustedes podrán tener en sus propias manos una copia en CD o en DVD del programa de hoy. Así que al final no olviden llamarnos y solicitar estos maravillosos materiales que le estamos ofreciendo. Ahora bien, señores, cuando estudiamos el asunto de los santos, lo primero que debemos hacer es definir y aclarar quiénes son los santos. Por supuesto, la Santa Biblia es y debe ser en todo momento la única fuente segura que tiene toda la autoridad para podernos responder esta y todas las preguntas en el terreno religioso. Según lo aclara la Biblia, los santos son todas aquellas personas que al arrepentirse de todos sus pecados, de todas sus maldades, son perdonados gloriosamente por la sangre de Cristo. Y en el momento de su perdón, en el momento de su arrepentimiento, comienzan una vida comprometida con Jesús y comprometida con las enseñanzas de la Santa Biblia. Entonces recuerden, todo creyente y seguidor de Jesús es un santo. Definitivamente santo es el que obedece y guarda cada día las ordenanzas de Jesús. Santo es el que cada día lucha y vence sus pasiones y todas sus tendencias impropias, ya sean cultivadas o sean heredadas. Por otra parte, San Pablo, en muchas de sus epístolas, al referirse a todos los que habían creído en Jesús y eran miembros de la iglesia, él mismo, al referirse a ellos, les dio el título de santo. Vean, por ejemplo, el caso siguiente. Efesios 1:1, que es una de las cartas del apóstol Pablo a una comunidad cristiana, dice, abro comillas, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Con esta carta lo que está haciendo el apóstol Pablo es declarar santo a los que ya habían creído en Jesús. Esto significa, en otras palabras, que todos los miembros vivos de la iglesia de Éfeso debían llamarse santos porque ya para ese momento habían creído y estaban obedeciendo las enseñanzas de Jesús. Lo mismo hizo el apóstol Pablo con los cristianos de Filipo. Al referirse a la iglesia de Filipo, dijo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, sin ninguna excepción, cada persona que creía y obedecía a Jesús era llamada y era considerada un santo o una santa. Así que los cristianos de Roma, los cristianos de Corinto, los cristianos de Tesalónica, los cristianos de Galacia, los cristianos de todas partes, todos eran llamados santos. En otras palabras, la iglesia era la reunión de los santos. Si había una iglesia, obviamente, todos los comprometidos con Cristo, todos los que seguían las enseñanzas de Jesús, debían llamarse santos. Ahora bien, el concepto de santo va a cambiar drásticamente durante la Edad Media. Y la razón de este cambio tan trascendental es porque durante la Edad Media, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, le quitó al mundo la Santa Biblia, para así poder cambiar muchos conceptos y muchos principios y muchas leyes que habían sido establecidas por Jesús en una forma eterna. En la Edad Media, muchos sagrados principios de la Santa Biblia fueron reemplazados por dogmas humanos. Muchos de esos grandes principios que fueron el baluarte del pueblo de Dios fueron cambiados sin misericordia por tradiciones a veces sin sentido común y por doctrinas que no tenían ni el más mínimo fundamento de la Biblia. Según la Iglesia de Roma, ahora un santo no es como lo dice la Biblia, uno que cree y obedece las enseñanzas de Jesús, sino una persona muerta
que en esta vida fue un mártir, fue una persona buena, una persona caritativa, una persona devota o una persona que hacía siempre el bien. Para el Vaticano, un santo debe ser declarado santo por la Iglesia solamente después de muerto. Ahora, la Biblia dice todo lo contrario. Una persona llega a ser santo estando con vida y sirviendo permanentemente a Dios y obedeciendo sus santos mandamientos. La Iglesia dice y exige, para que alguien que sea declarado santo debe cumplir por lo menos 2 requisitos fundamentales. Ahora, yo quiero que ustedes pongan mucha atención a cuáles son los 2 grandes requisitos que establece el Vaticano para declarar santo a una persona. El primer requisito debe estar muerto y el segundo requisito es que estando muerto debe hacer por lo menos 1 o 2 milagros. Señores, entiendan ustedes perfectamente que esos 2 requisitos son altísimamente peligrosos y son requisitos, diríamos nosotros, diabólicos, porque son los mismos principios y los mismos requisitos que sirven de base para el espiritismo. Al pueblo que no le conoce la Biblia se le ha enseñado que los santos muertos hay que venerarlos, hay que rezarles. A los santos que están muertos hay que pedirles milagros, hay que pedirles favores, hay que encomendarse a ellos y hay que depender de ellos y esperar de ellos en todo momento. Mis amigos, yo quiero que ustedes entiendan que aunque la Iglesia lo recomienda, aunque la Iglesia lo exige a sus miembros, Dios lo declara y lo castiga por ser una práctica infernal y completamente demoníaca. ¿Por qué Dios condena, por ejemplo, la adoración de los santos? ¿Por qué toda la Biblia condena el acercamiento a los muertos? Primero, porque Dios condena todo contacto con el mundo infernal de los espíritus. Hay un versículo que ustedes pueden encontrar en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 10 hasta el 12, donde en forma reducida dice lo siguiente: no sea hallado en ti, dice el Señor, quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace todas estas cosas. Amigos, recuerden siempre que tener contacto o acercamiento con los muertos es un pecado delante de Dios y Dios mismo lo considera como una asquerosa abominación. Bajo ninguna circunstancia, ningún ser humano tiene la autoridad para acercarse al mundo de los muertos, porque es un mundo extraño el cual Dios condena completamente. Ahora, en segundo lugar, venerar a una persona muerta es condenado por Dios por la siguiente razón: las personas después de muerta es imposible que pueda tener comunicación con las personas que están vivas. Y saben ustedes, dice la palabra de Dios, dice la Santa Biblia, en el Antiguo Testamento concretamente, en el libro del Eclesiastés, escrito por Salomón, en el capítulo 9, versículos 5 al 6, dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mis amigos, cuando la Biblia habla de la muerte, dice que los muertos no saben absolutamente nada. Y también dice la Biblia que no regresan a sus casas. Los que se han muerto no regresan a sus casas. Y absolutamente no saben nada de lo que está pasando con sus familiares. Yo quiero que usted ponga atención a estos 3 versículos de la Biblia que le voy a leer. En el capítulo 7, versículo 9 al 10 del libro de Job, dice el patriarca estas palabras, bajo la inspiración del Espíritu Santo, obviamente. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, o sea, al sepulcro, no subirá más. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Ahora, en el Salmo 115 y el versículo 17 dice algo muy parecido. No alabarán los muertos a Jah, o sea, una transliteración del nombre sagrado de Dios. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio, o sea, al mundo de la muerte. Y en el capítulo 14 y el versículo 21 del libro también del patriarca Job dice, hablando de los muertos, sus hijos serán o tendrán honores, pero él no lo sabrá.
o serán humillados y no entenderá de ellos. Ahora, otra contradicción en la doctrina de la veneración de los santos es en cuanto a quién es el que santifica. ¿Santifica a Dios o santifica el hombre? Escúcheme bien esta pregunta. ¿Quién es el que santifica o quién declara santo a una persona? ¿Lo santifica Dios o lo santifica el hombre? En la doctrina católica de la santificación es el colegio de cardenales con la presencia del Papa el que tiene toda la autoridad para decir quién es santo y quién no es santo. Es él, el Papa, el que da la santificación. Es el Papa o el Sumo Pontífice el que tiene la plena autoridad para declarar santo a una persona que ha fallecido. Ahora, esto es imposible porque todo lo entendemos teológicamente. Según la Biblia es que ni el Papa, ni ningún ser humano, ni ningún pastor de ninguna iglesia protestante puede tener santidad en sí mismo. Señores, nadie tiene santidad en sí mismo, sino que es Dios, el omnipotente, el que tiene santidad y es el que puede santificar. Para esto podemos comprobarlo en el libro del Éxodo. En el capítulo 15, versículo 11, en el libro del Éxodo dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas enseñanzas, hacedor de prodigios? Mis amigos, Dios es el único que tiene santidad, Dios es el único que puede impartir santidad y Dios es el único que a través de la sangre de Jesucristo puede declarar santo a una persona. Ahora, es sumamente peligroso creer en ese asunto de los milagros y especialmente cuando se trata de los milagros de un muerto. De por sí, señores, no debemos depender mucho de milagros, sino depender de las enseñanzas de la Biblia. Repito, es sumamente peligroso creer en los milagros de un muerto. Y la razón es porque los muertos no hacen milagros. El que sí hace milagros a diestra y a siniestra es Satanás y todos sus demonios. Pongan mucha atención a estos versículos que le voy a leer a continuación. Dice el apóstol San Pablo, advirtiéndole a la iglesia acerca del problema de los milagros y de esperar tanto en los muertos. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Eso está en 2 Corintios 11:14. Y en el libro del Apocalipsis, que fue escrito por San Juan en el año 97 aproximadamente, dice, refiriéndose a las apariciones, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Señores, yo creo que estos dos versículos que les he leído serían más que suficientes para más nunca tener nada que ver con el mundo de los espíritus. Mis amigos, entiendan que ahora mismo no hay ninguna alma en el purgatorio, no hay ningún santo esperando que lo invoquen. Los muertos no saben absolutamente nada. Las personas que hoy se llaman santos, obviamente en el pasado pudieron ser personas muy buenas, caritativas, pudieron llegar inclusive hasta ser mártires, pudieron ser personas buenas, excelentes, pero ahora mismo están muertos y los muertos no saben absolutamente nada. Todos los que han muerto no volverán a vivir, sino hasta cuando Jesucristo regrese otra vez a la tierra. Y en ese día glorioso del aparecimiento de Jesús, dicen los evangelios, y el mismo Cristo dice que aparecerán las nubes para resucitar a todos los que han muerto. Antes no hay resurrección. Ahora mismo todos los que han llegado al sepulcro están inmóviles. No tienen absolutamente nada que pensar porque su memoria ha sido puesta en el olvido. Dice San Juan 5, 28 y 29 que es la misma enseñanza de Jesucristo. Jesucristo una vez abrió su boca y dijo lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oigan bien, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También Jesucristo dijo, y lo dijo especialmente en el cementerio de Betania, en el momento de la resurrección de Lázaro, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Mis amigos, otro punto que hay que analizar es el siguiente. Si la Biblia es muy clara en enseñarnos que Dios prohíbe cualquier comunicación con los muertos o cualquier contacto con el mundo de los espíritus, ¿por qué la iglesia de Roma se empeña tanto en hacer todo lo contrario? Si Dios ha condenado algo, ¿por qué la iglesia tiene que hacer y enseñar todo lo contrario? Muchos de ustedes posiblemente estarán preguntándose dónde y cómo comenzó la veneración de los santos, porque obviamente la iglesia cristiana primitiva nunca tuvo esta costumbre. Los cristianos de los 5 o los 8 primeros siglos no conocían este asunto de la veneración de los santos. Entonces es lógico que nos preguntemos, ¿cómo comenzó la veneración de los santos? Señores, esto ocurrió en la Edad Media. Los cristianos estaban concentrados mayormente en Roma. La mayor comunidad de cristianos estaban en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, obviamente. Y todo el Imperio Romano practicaba la religión de Babilonia. El paganismo era la mayoría y los cristianos eran siempre la minoría. O sea que los cristianos estaban rodeados día y noche por las costumbres paganas de Babilonia. Los sacerdotes ocultistas de Babilonia le habían enseñado al mundo a venerar a los muertos. En otras palabras, la veneración de los muertos, la veneración de los santos es una costumbre que comienza no con el cristianismo, sino con los paganos babilonios. Y los babilonios creían que las personas buenas y amables, al morir, se transformaban en dioses. Y como dioses ayudaban a las naciones, ayudaban a las personas y en todas las necesidades que pudieran tener. Así que los babilonios crearon dioses para cualquier ocasión. Los babilonios y luego los romanos y también los griegos habían creado dioses para atender todas las necesidades de los seres humanos. Así que ellos tenían el dios, por ejemplo, el dios del sol, el dios de la luz, el dios del amor. Creían y veneraban al dios de la guerra, invocaban los dioses de la tormenta, tenían el dios del vino, el dios del hambre, el dios del dolor, el dios de la muerte, el dios de los ojos, el dios del corazón, el dios de los intestinos, el dios de la vesícula. En fin, la antropología moderna nos dice que los babilonios, los romanos y los griegos tenían más de 5,000 dioses que atendían todas las necesidades que ellos pudiesen tener. Ahora, como creer y pedir a los dioses era lo más natural, lo más sencillo en Roma, la iglesia de Roma, para igualarse a ellos y atraerlos al seno del cristianismo, o sea, para ganarlos al cristianismo, comenzó también a crear santos y patronos más o menos con el mismo perfil pagano que se ventilaba en el Imperio Romano. Ahora, como creer y pedir a los dioses era lo más natural, entonces ellos comenzaron a hacer exactamente lo mismo. Y llegaron a la conclusión siguiente: si los dioses paganos de Babilonia, Grecia y Roma podían atender todas las necesidades de las personas, ¿por qué entonces los santos cristianos no podían hacer lo mismo? Así que como una cómica competencia, la iglesia entonces de Roma comenzó a crear santos para toda ocasión. Y ahí entonces cuando se van a crear esa enorme cantidad de santos que tenemos hasta el día de hoy. Se estima, por ejemplo, que la Iglesia Católica ahora mismo tiene aproximadamente unas 12,000 personas que han sido declaradas santos. Está, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, San Miguel, San Mauricio, Santa Lucía, Santa Bárbara, San Hipólito, es decir, una enorme cantidad de santos. Y esos santos, lo mismo que los dioses de Roma, atienden las mismas necesidades que los dioses paganos. Por ejemplo, están los santos que atienden a los sastres, los santos de los carteros, los santos que atienden los problemas de la sordera, los santos que atienden los ojos enfermos, el santo de los truenos, el santo de las tempestades. En fin, señores, una enorme cantidad de santos. Y hoy sabemos que el Vaticano tiene en una lista de espera aproximadamente unos 2,000 santos también que están esperando en una investigación para poderlos declarar santos también. Señores, al enseñarles al pueblo a depender de los muertos, cuando la iglesia le enseñó al pueblo a depender de los muertos y venerarlos, la iglesia de Roma se hizo culpable de violar el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios.
Oigan bien lo que dicen los primeros mandamientos de esa santa ley de Dios, esa ley inmutable, esa ley por la cual todos los seres humanos vamos a ser juzgados tarde o temprano. Dice, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 5, donde están los 10 mandamientos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Oigan bien, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Señores, definitivamente, oigan bien, definitivamente venerar y depender de los llamados santos es un desprecio, es un insulto al Dios único, el Dios verdadero y todopoderoso, Rey de reyes y Señor de los señores. Dios dice, en contraste con las personas que invocan a los muertos: clama a mí, dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis amigos, recuerden que la veneración de los santos es una práctica espiritista y es una práctica que debe ser rechazada. Depender de los santos, venerarlos, es una práctica espiritista y no es nada cristiana. Practicar el espiritismo es ir a adorar y postrarse ante el asqueroso trono de Satanás. Y Dios nos dice en su santa palabra más de una vez que no tenemos que acercarnos al mundo de los espíritus. Dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Si alguno tiene, por ejemplo, una grave necesidad, si hay alguna persona que en este momento que nos está viendo tiene un serio problema económico, tiene un problema sentimental con su familia, tiene un problema en la corte, un problema de emigración, tiene alguna necesidad muy especial y es urgente la ayuda divina, desde este programa le decimos que no acuda a nadie, sino acuda directamente a Dios, porque Dios está esperando que usted vaya a Él a través de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Quiero recordarles, señores, que los cristianos no necesitamos de abogados ante Dios. No necesitamos abogados delante de Dios. Cristo es el que nos ama. Cristo es el que murió por nosotros. Cristo es nuestro abogado en este momento. Cristo es nuestro único mediador. Cristo es nuestro único representante ante Dios. No necesitamos otro abogado. No necesitamos otro intercesor. Necesitamos ir a Dios es a través de Jesucristo. Y el mismo Jesucristo nos dice en su santa palabra, en Juan 14, versículos 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Y dice también el mismo Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Se dan cuenta, señores, que no necesitamos mediadores? No necesitamos abogados para ir ante Dios. Las puertas del cielo están abiertas es a través de Jesucristo. En los oscuros días de la Edad Media, la Iglesia romana asoció la santidad con la vida mística. Santidad era entonces llevar una vida solitaria, apartada del mundo, encerrado en un claustro o cartija, sin alimento, sin horas de sueño, con largas oraciones de rodillas y sobre todo con muchas penitencias. Pero oigan bien, mis amigos, Dios nunca le ha pedido a nadie una vida solitaria y enclaustrada. Dios quiere otro tipo de personas. Jesús le ordenó a sus seguidores
que fueran por todas partes, por todo el mundo, predicando su evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y yo quiero recordarles, con la autoridad que nos da la Biblia, que hoy los santos de Dios no están en el cielo. Los santos de Dios en este momento no están muertos. Los santos de Dios están vivos, están despiertos y van por todas partes anunciándole al mundo que se arrepientan de sus pecados, porque Jesús está a punto de regresar a esta tierra. Este mundo, señores, pronto va a ser destruido y la hora del juicio de Dios ha llegado. Y por lo tanto necesitamos estar preparados para hacerle frente a la eternidad y hacerle frente al juicio de Dios. En este solemne momento de la historia, Dios llama a la iglesia, Dios está llamando a sus seguidores, a sus verdaderos y auténticos santos, para que se levanten y pongan en alto la luz de la verdad de la Biblia y la justicia de Cristo. Las mentiras de la iglesia apóstata, con todas sus supersticiones, todas sus tradiciones humanas, toda la falsedad y todo poder infernal, va pronto a llegar a su fin. La verdad de Dios va a triunfar. Definitivamente, señores, la verdad de Dios triunfará. Y los que hoy unen sus vidas a Cristo, los que unan su vida y sus intereses a Cristo, van a triunfar definitivamente con Él. Dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 1 al 3, al referirse a los santos de Dios que viven en el tiempo del fin. Dice la amonestación divina: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mis amigos, Dios quiera que al haber escuchado este tema en el día de hoy, quede en su mente bien clara la idea de que los santos de Dios son todos aquellos que en este momento aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted desea recibir una copia en CD del programa de hoy, lo único que tiene que hacer es llamarnos ahora mismo al programa que ustedes están viendo en su pantalla. Nosotros con mucho gusto y en forma gratuita y sin ningún compromiso de su parte estaremos listos y estaremos gozosos de enviarles todos nuestros materiales. Si usted necesita inclusive una Biblia y si necesita ese maravilloso libro que hemos ofrecido en ocasiones anteriores, El Camino a Cristo o El Gran Conflicto de los Siglos, señores, pidan todo lo que quieran de los materiales que hemos ofrecido y con mucho gusto estaremos respondiéndoles a su llamado. Señores, que Dios les bendiga en el día de hoy. Dios bendiga a su familia y si usted quiere colaborar con nosotros, puede enviar cualquier generoso donativo a la dirección que también va a recibir. Si usted quiere decirles a sus familiares, a sus amigos, que escuchen nuestro programa, se lo agradeceremos de todo corazón. Mis amigos, que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa. Hasta luego.